Buenos días, ¿qué tal? Estamos en un programa más de debate en reforma.com. Soy Rosario Pérez, hoy nos acompañan los aspirantes a gobernar la delegación Álvaro Obregón, ellos son Leonel Luna, Rafael Medina y Leticia Robles. Ellos fueron convocados por el periódico Reforma para un debate en el que les plantearemos preguntas, tendrán 2 minutos para responder y 1 minuto y medio de réplica. Después ellos se plantearán una pregunta que les pedimos que elaboraran para cada uno de sus contendientes y al final tendremos preguntas de nuestro público. Así es que los invitamos a participar. Van a tener 1 minuto para presentarse cada uno. Ellos son Leonel Luna del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Por favor, 1 minuto para presentación. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los lectores y al auditorio del periódico Reforma. Gracias por la posibilidad de comunicarnos con ellos. Bueno, pues yo soy Leonel Luna, soy candidato de PRD, PT y Movimiento Ciudadano a la jefatura delegacional en Álvaro Obregón. Tengo más de 20 años en la administración pública. Me he desempeñado en encargos tanto a nivel federal como local. En Álvaro Obregón llevo trabajando más de 10 años. Fui jefe delegacional, actualmente soy diputado local. Una delegación compleja, una delegación de múltiples contrastes, una delegación que se nos presenta como un mosaico, y yo diría donde se presentan los problemas, pues prácticamente de toda la ciudad concentradas en la delegación por sus características. Una delegación donde además existe una serie de factores de riesgo que no se presentan en ninguna parte del país y donde se requiere para gobernar experiencia, se requiere para gobernar conocimiento, se requiere para gobernar un conocimiento preciso de la problemática y conocer cada una de las colonias, de los barrios, de los pueblos y de las unidades habitacionales. Gracias. Rafael Medina, candidato del PAN. Entré al mundo de lo público porque para transformar la realidad empieza por transformar la política. Ahí se toman las decisiones más importantes que nos afectan a todos. Soy Rafael Medina, soy abogado y actualmente estoy cursando la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Soy diputado, he participado como presidente de la mesa directiva en 2 ocasiones, siendo el más joven en hacerlo. Soy el diputado que más iniciativas he presentado durante toda la legislatura, además de que participo como presidente de la Comisión de Juventud y soy vicepresidente en otras 2. He trabajado intensamente por Álvaro Obregón. Hace 3 años, el Partido Acción Nacional ganó 3 de los 4 distritos que comprenden la delegación y estoy convencido que este 1 de julio vamos a ganar. ¿Por qué lo digo así, tan convencido? Porque sé que la gente sabe y quiere una mejor delegación, la delegación que merece, que se vaya la gente que nos hace tanto daño y que ganemos este 1 de julio. Gracias. Leticia Robles, candidata del PRI del Partido Verde. Muy buenos días, Rosario. Un saludo a tu auditorio. Soy Leticia Robles, he sido diputada local, diputada federal, jefa delegacional, todas por mayoría. Decirte que nací en Álvaro Obregón, que es una delegación, como bien lo comentan mis compañeros, hermosa, con una delegación donde se requiere muchísimo esfuerzo. La topografía la hace pues diferente, sobre todo en temporada de lluvias. Es una delegación donde se requieren una serie de servicios, sobre todo. A mí me hizo me dejó una huella enorme cómo los vecinos se fueron incorporando a trabajos importantísimos, sobre todo en los altos riesgos. En temporada de lluvias, bueno, tienes una situación muy difícil. Hay que estar al día en esta comunicación que se mantiene con los vecinos de manera muy importante, que te conduce a tomar las decisiones importantes que están solicitándote a diario los vecinos. Agradecerle desde luego a este medio que nos permite llegar con un gran número de nuestros electores y que bueno, van a tener la fortuna, desde luego con la participación de tres candidatos, de elegir entre los que conocen, entre los que les hemos dado resultados, cuál va a ser la mejor propuesta para esta delegación. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la primera pregunta, que tiene que ver con zonas de riesgo. La construcción de viviendas en zonas de minas y barrancas representa un riesgo para la población y en el caso de las barrancas además propicia problemas de generación de basura y aguas negras. Durante su administración, ¿qué mecanismo aplicará para proteger tanto a las familias que viven en esas zonas como a las áreas naturales? Comenzamos con Leonel Luna del PRD-PT.
Sí, cómo no. Bueno, primero comentarte que hemos trabajado mucho en el tema de los altos riesgos en Álvaro Obregón. Te puedo decir que fui de los que puso en la agenda de la ciudad el tema de la protección civil. Siendo jefe delegacional, generamos una serie de proyectos importantes que no se habían hecho antes. En primera instancia, se construyó el Atlas de Riesgo, que es una herramienta fundamental para prevenir, pero sobre todo también para saber qué hacer en caso de una contingencia. El Atlas de Riesgo fue el primero en la ciudad. En segunda instancia, comentarte que generamos una reingeniería institucional en la delegación. Anteriormente el área de protección civil estaba como una jefatura de unidad departamental y actualmente es una dirección que depende directamente del jefe delegacional para tener una mayor supervisión y un mejor control. Generamos proyectos muy importantes, se construyeron 3 estaciones de protección civil, una en Balcones de Ceguayo, otra en Avenida Toluca y una más en San Bartolo Ameyalco. Pero algo que no se había generado nunca en la ciudad, se construyó la primera unidad habitacional, la unidad habitacional Carola, para familias que viven en situación de alto riesgo. Hicimos una reubicación de un predio que estaba en altísimo riesgo, que había sido pues, prácticamente invadido en el año 2000. Esa reubicación nos permitió salvarle la vida y el patrimonio a más de 120 familias. Se construyó un campamento temporal en la zona de observatorio y posteriormente la unidad Carola, que es la primera, repito, unidad habitacional construida ex profeso para familias que viven en alto riesgo. Actualmente desde la Asamblea Legislativa hemos etiquetado una serie de recursos para justamente construir más unidades habitacionales de esta naturaleza. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, en primera instancia aplicar la ley para evitar la invasión de las barrancas, para evitar que estas viviendas vayan a vivir ahí en alto riesgo. Generar el centro de monitoreo, que es muy importante, continuar con la actualización del Atlas de Riesgo y por supuesto también trabajar en otros riesgos que están presentes en la delegación, como en la reubicación de las cementeras. Gracias. Rafael Medina, del PAN. Muchas gracias. Álvaro Obregón sin duda es una delegación muy compleja, con muchos problemas, pero ¿cómo atacar esto? Miren, en 2003 Leticia Robles prometió que iba a rescatar las barrancas. En los hechos hubo un nulo compromiso. Lo que se escucha entre los vecinos es más bien que hubo una fuerte invasión de predios y hoy viene a prometernos lo mismo. El gobierno que siguió, el de Leonel Luna, prometió una y otra vez rehabilitar barrancas y hoy promete lo mismo. ¿Cuál es el problema que hace que estos problemas no se solucionen? La falta de capacitación en la delegación. Solo el 20% de los mandos medios y superiores cuentan con una carrera académica, el 80% no está preparado. Hablaba Leonel Luna del director de Protección Civil. Hoy el director de Protección Civil de la delegación solo cuenta con estudios de bachillerato. Por supuesto que ante los retos que tiene Álvaro Obregón no está preparado para hacerlo. ¿Cuál es nuestra prioridad para empezar a hacer estas cosas? Hechos, no palabras. ¿Cómo? Las últimas investigaciones del Politécnico nos muestran que hay forma de rellenar estas minas de una manera mucho más eficiente. Ya se hizo en Ataziapán. Queremos tomar esta tecnología para hacerlo. Queremos utilizar recursos del gobierno federal para salvar las barrancas. Ya el ingeniero José Luis Luege con Conagua en Álvaro Obregón salvó 2 barrancas y después el gobierno delegacional no pudo entregar los proyectos necesarios para bajar estos recursos. ¿Por qué no pudo? Simplemente porque no hay la capacitación y no tienen la capacidad ni siquiera para presentar estos proyectos ejecutivos y que Álvaro Obregón tuviese más recursos para salvar nuestras barrancas. Ok, muchas gracias. Leticia Robles, del PRI y del Partido Verde. Gracias, Rosario. Mira, primero dividir este asunto de los asentamientos irregulares, que efectivamente en Álvaro Obregón tenemos 93.5 kilómetros de barrancas y se dividiría en 2 temas. Uno, la vocación que estos espacios tienen por naturaleza, la filtración del agua de lluvia. Desde luego, aclararle al candidato del PAN que, bueno, en mi administración un solo asentamiento irregular no se dio. El último que tuvimos lo tuvimos con su jefe delegacional, Luis Eduardo Zuno Chavira. Yo quisiera decirle que nos conduciéramos con la verdad y decirle que, bueno, tenemos efectivamente asentamientos que datan de hace mucho tiempo, que se dieron en laderas de las barrancas, que tenemos en Álvaro Obregón un asunto gravísimo al respecto de las minas de zonas de relleno, que efectivamente, a pesar de que se tenía un atlas de riesgo
de que se tenían equipos, pues no se pudo aprovechar los recursos federales que se bajaron en la administración de Leonel Luna, 120 millones de pesos, que efectivamente ahí coincido con el candidato del PAN, que no se tuvo la capacidad de ni siquiera presentar proyectos para que este recurso fuera aplicado en la delegación. Una delegación en donde estos dos temas son prioritarios, sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas. Decirles también que no nada más el descuido en estos espacios se vio de manera evidente en otras administraciones. En el caso nuestro nos dimos a la tarea de hacer una serie de rescates. Tenemos el Parque de las Aves, que fue citado en revistas internacionales por la participación que se tuvo con expertos, con técnicos, que se quedó efectivamente en una primera etapa, porque pues bueno, mis 3 años de administración concluyeron, pero que aquí lo importante fue cómo los vecinos se incorporaron en este proyecto que hicieron suyos y que desde luego dio como resultados que aquí en este espacio se empezara con una serie de elementos importantes para regresarle a la naturaleza algo de lo mucho que le hemos quitado. El evitar que se siguiera tirando basura, el ir con la separación de las aguas de lluvia, de las aguas residuales, fue muy importante. Gracias. Ahora su minuto y medio de réplica, por favor, Leonel Luna. Sí, como no, me parece que tanto la candidata del PRI como el candidato del PAN hablan con total desconocimiento, pero sobre todo sin la solvencia moral para hablar del tema. En primer lugar, comentarles que esos 120 millones de pesos no eran para justamente el tema de protección civil. Nosotros insistimos mucho desde la Asamblea Legislativa y también insistimos mucho desde la Jefatura Delegacional la necesidad de contar con recursos federales para el tema de protección civil en Álvaro Obregón y en la ciudad. Quiero decirte, Rafa, que la coordinadora de protección civil del gobierno federal no nos dio un solo centavo cuando se suscitó un problema en la colonia Golondrinas, un solo centavo. El recurso que hace mención ambos es un recurso que solicitamos a través de la diputada Leida Alavés en la Cámara de Diputados para el tema justamente de rescate de barrancas, no era para el tema de protección civil. Y en rescate de barrancas sí se presentaron los proyectos, pero desafortunadamente el OEG, con la irresponsabilidad que lo caracteriza, no los asignó. Solamente se lograron rescatar, y gracias a la presión de los diputados del PRD y de un servidor, 40 millones de pesos que se aplicaron en el rescate de Río San Borja, hay que precisarlo. En segunda instancia, y creo que con eso queda aclarado, en segunda instancia yo preguntaría qué ha hecho Rafael Medina desde la Asamblea Legislativa para el tema de la protección civil en Álvaro Obregón. Yo, quiero comentarte, estuve en la discusión y sobre todo en la formulación de la nueva ley de protección civil. Presentamos una innumerable cantidad de puntos de acuerdo, gestionamos recursos y etiquetamos recursos el año anterior para el tema de protección civil. Entonces me parece que habla con desconocimiento absoluto. Decirte que el director de protección civil es médico, decirte que en Álvaro Obregón tenemos a los mejores especialistas en minas, entre ellos el ingeniero Alanís, que tienen doctorados inclusive. Y bueno, comentarle también a Leticia que también en su administración pues no se hizo gran cosa en el tema de la protección civil, porque en mi administración sí se generó una unidad habitacional, sí se hizo un campamento temporal y se aplicaron también recursos para el rescate de barrancas. Gracias. Para 3 barrancas importantes. Gracias, Leonel. Les recordamos que tenemos un límite de tiempo y se los vamos a ir descontando de las siguientes intervenciones.